Te llamaron a casting. Bien, por fin, felicidades, genial, fiesta. Vas a ser famoso. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo lo preparas? Tranquilidad. Te voy a dar 8 pasos para preparar un buen casting. Bueno, y después de la emoción, porque te llamaron a casting y todas esas cosas, llegó la hora de prepararlo. Hay que prepararse muy bien para casting. Entonces, te va a llegar un guión con una escena, con una secuencia y una breve descripción del personaje y a lo mejor una sinopsis de la historia en la que está metida esa escena. Con ese material tienes que construir tu propuesta. Punto número 1, objetivo de la escena. No estoy hablando del objetivo del personaje, estoy hablando del objetivo de la escena dentro de la historia. Es decir, que tienes que pensar como guionista, ¿por qué esa escena no sobra? ¿Qué información le está transmitiendo el espectador? ¿Para qué sirve esa escena dentro de la historia? Eso es fundamental porque ese va a ser tu destino. Tienes que llegar allá. Si tú haces tu escena y según la interpretación que hagas no se cumple el objetivo de la escena, la directora de casting va a decir, vas a tener que leer el guión 1.000.000 de veces, analizarlo y entenderlo, hacerte estas preguntas, ver el guión como guionista para descubrir cuál es el objetivo, pero es fundamental. Bien, punto número 2, justificar el personaje. Cuando tú recibes la descripción de personaje te van a dar unas breves características de su personalidad, de su psicología, etc. Y si tú juzgas al personaje vas a darle adjetivos concretos que luego a la hora de actuar puede que tengas la tentación de transmitir esas cualidades y te puede quedar un personaje muy falso, una caricatura. Por ejemplo, si te dicen en la descripción de personaje es un asesino en serie, un asesino temático en serie, tú dices, es un asesino, es malo, es fuerte, intimidante, es agresivo. Y eso no sirve para nada. Eso es una caricatura. Dibujos animados no estamos haciendo. Entonces lo que hay que hacer es ver cómo se justifica a sí mismo el personaje, cómo justifica sus acciones, cómo piensa de sí mismo. Por ejemplo, en Seven, la película, veamos cómo se justifica o cómo piensa de sí mismo el personaje del asesino. No negaré mi deseo personal de que el pecado se vuelva contra el pecador. Un momento, creía que lo que habías hecho era asesinar a inocentes. ¿Inocentes? ¿Acaso te estás burlando? Esa es la cuestión. Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas. Y lo toleramos. Lo toleramos mañana, tarde y noche. Pues se acabó. Estoy dando ejemplo. Lo que he hecho será objeto de análisis, de estudio y seguimiento. Para siempre. Sí. Mucho más interesante, más realista, no está sobreactuado, no es una caricatura. Punto número 3, el conflicto. Ahora sí vamos a hablar del personaje en la escena. El conflicto del personaje en la escena. Dime en pocas palabras la definición de conflicto. Definición de conflicto, todos los obstáculos con los que se encuentra el personaje para cumplir su objetivo en la escena. Es decir, que el personaje tiene que tener un objetivo y tiene que tener unos obstáculos. Tenemos varios tipos de conflicto. Tenemos, por ejemplo, el personaje contra sí mismo. Es decir, que el personaje tiene un objetivo, pero sus ideas, su moral son su barrera, son su obstáculo que no le permite lograr su objetivo. Tenemos el personaje contra otro personaje y tenemos el personaje contra algo externo. Puede ser contra un meteorito que viene, contra un grupo armado que está afuera y no lo dejan salir, contra cualquier cosa. Ejemplo, el personaje se entera que el asesino mató a su esposa y tiene un arma ahí, y el personaje es un policía, tiene la posibilidad de vengarse y de matarlo ahí, pero es un policía y hay gente que lo está mirando, hay testigos, entonces si lo mata pues entra a prisión. Entonces está en ese dilema de querer matarlo, pero no puede hacerlo o no debería hacerlo. Sus principios como buen policía no le permiten hacerlo.
David, si le matas, habrá vencido. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Pobre hombre. Bueno, cuarto punto, punto de giro o punto medio o punto de inflexión o punto de lo como se quiera llamar. El caso es que es una acción o un diálogo que hace que el personaje cambie de actitud. Es decir, que el personaje va a entrar a escena con una actitud, de repente pasa algo importante, sea una acción, un diálogo de él o de otro, que hace que cambie de actitud. Intento explicarte lo mucho que te admiro. A ti y a tu esposa. ¿Qué? A Tracy. ¿Qué coño dices? Esta mañana he hecho una visita a tu casa. Después de que te fueras. Quería hacer el papel de marido. No lo he conseguido. Así que me he llevado un recuerdo. Su hermosa cabeza. ¿De qué coño está hablando? Dame la pistola. ¿Qué pasa aquí? Vamos, tira la pistola. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué han traído? Lo he hecho porque envidio tu vida. ¡Mientes! ¡Eres un mentiroso de mierda! ¡Cállate! Eso es lo que quiere. Quiere que le pegues un tiro. ¡No! ¡No! Dime que no es cierto, no lo es, ¿verdad? La venganza es necesaria. Ella está bien, seguro. Estalle la ira. Esto te va a permitir crear ritmo y te va a permitir mostrar diferentes facetas del mismo personaje. En ocasiones, uno cuando recibe la escena, la secuencia y la revisa, aparentemente puede pensar uno que no hay un punto de giro. Siempre lo hay. Hay que buscarlo, como sea. Quinto punto, contexto, el gran juego de la imaginación. Cuando hablamos de contexto, hablamos del lugar y de las circunstancias en las que se dan la escena. Resulta que cuando tú llegas a casting vas a actuar en un espacio completamente vacío. Pero la escena tiene que pasar en algún lugar y ahí te lo coloca en el guión, en la parte de arriba, te coloca en dónde está sucediendo esa escena, si es un interior, si es un exterior, si es de día, si es de noche. Pues ese lugar tú tienes que vivirlo. Nuestra misión como actores es vivir una realidad. Por tanto, tienes que componer cómo va a ser el espacio, imaginarlo y vivir. Y también debes conocer las circunstancias en las que está el personaje. Si está trasnochado, si tiene dolor de cabeza, si tiene hambre, si lo que sea. Punto número 6. Las relaciones. O sea, nuestro personaje cómo ve a los demás personajes o qué siente por los otros personajes. Aquí es muy recomendable ser muy concreto. Con una o dos palabras es suficiente. Mi personaje ama a la otra o lo odia, le es indiferente, se siente intimidado. Punto. Nada más. Para un casting, sin conocer todo el contexto de todo el guión, de toda la historia y todo eso, sin conocer los otros capítulos o todo el guión de la película, no hace falta desarrollar más, pero tienes que tener algo. Punto número 7, el punto mágico. Porque todo lo que has hecho antes, los 6 puntos anteriores, ahora lo vas a poner en práctica. Ahora es cuando vas a comenzar a utilizarlos de verdad. El punto número 7, la interpretación, se refiere a los subtextos y a las contraescenas. Subtextos son todos aquellos pensamientos y emociones que no se dicen expresamente. Son todas esas motivaciones que generan que el personaje diga el diálogo que dice. Oye, ¿te dieron el empleo al final? Y el otro dice, sí. Ah, me alegra mucho. Ah, me alegra mucho. Son dos cosas diferentes. Podemos intuir pensamientos y emociones diferentes debajo de ese diálogo. Entonces te recomiendo que enfrente del diálogo escribas el subtexto. Con eso sabes con qué intención hay que decirlo. Y las contraescenas son todos aquellos movimientos y gestos que haces mientras no estás hablando. Estos movimientos, estos gestos tienen que estar justificados. Si no cuentan nada, es mejor que no hagas nada. Es mejor quedarse quietito. Para diseñarlos bien, tú te remites al punto número 5 del contexto, porque con esas contraescenas puedes contar cosas sobre el lugar, sobre las circunstancias en las que está el personaje. Incluso también en el punto 6 con las relaciones, puedes llegar a contar relaciones con una mirada, con una acción. O sea que con las contraescenas puedes llenar de realidad el espacio de una manera silenciosa. Pero por supuesto, no te pases.
Y por último, el punto número 8, aprenderse el texto. Aunque si ya has hecho todos los puntos anteriores, te vas a dar cuenta que muy probablemente ya te sepas los diálogos. Cuando te los vayas a aprender, los diálogos, apréndetelos ya con la intención correcta, con el subtexto que has diseñado y con las contraescenas. Sin embargo, ten en cuenta que cuando llegues a casting tienes que ser muy flexible, porque la directora, el director de casting te va a dirigir. Y tú vas con tu propuesta creada, pero puede que la modifiquen. Entonces, entre más armamento tengas, entre más herramientas tengas, pues mejor, porque vas a ir con más seguridad, pero puede que te las quiten. Tú ensáyalo con tus subtextos, con tus contraescenas, lo propones en casting, pero si te lo cambian o algo así, sé flexible. Y ensayar, 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 ensayar. Bueno, estoy seguro que estos 8 puntos te van a servir mucho para preparar un buen casting. Yo voy a seguir subiendo vídeos con información muy valiosa, así que suscríbete al canal y comparte con tus colegas, actores, actrices. No seas mala gente. Comparte que entre todos nos vamos a ayudar. Un abrazo, mucha suerte, mucha energía y seguimos en contacto.